necesito la ayuda de tu Espíritu Santo en esta hora. Mis fuerzas humanas son limitadas, mis ideas, mis emociones. Señor, tú eres sin límites y dependo de ese Dios sin límites. Que cuando tú, Señor, quieres hacer algo, lo prometes y lo cumples. Aunque para el hombre, Señor, sea algo imposible, Señor, tú eres un Dios milagroso. Tú eres un Dios, Señor, que todo lo puede. Omnipotente, todopoderoso. Permite, Señor, que mis hermanos, pues también, Señor, ellos puedan escuchar tu voz. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones. Y si es necesario, Señor, pues también confronta nuestros corazones con nuestro pecado. Trae convicción, Señor, de pecado a nuestros corazones, y a los que no son salvos, Señor, pues traerle salvación. Oh, Padre, pues también pedimos por aquellos hermanos en Nigeria, Señor, que están padeciendo tanta persecución. Seguimos orando por ellos para que tú los fortalezcas, Señor, en medio de lo que está pasando, Señor. Yo sé que ellos pues muestran, Señor, fidelidad hacia ti. Han sido valientes, Señor, en Cristo, no por ellos mismos, porque ellos aman al Señor. Pero Padre, pedimos que los fortalezcas, que traigas alivio a sus corazones, Señor, y pues que permanezcan firmes en la fe. Ante tanta oposición, Señor, de los islámicos, Señor, que los cristianos, pues, son los primeros en quienes ellos van a buscar. Porque, Señor, ellos ciertamente detestan el cristianismo verdadero. Satanás, Señor, es alguien muy influyente en sus vidas, Señor, y pues sabemos que esto va a suceder. Todo esto se tiene que cumplir, pero pedimos, Señor, que los fortalezcas y los ayudes a perseverar, Señor, en medio de esa persecución donde están siendo asesinados por causa de Cristo. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Si me escucho un poco ronco, hermanos, pues traten lo más que puedan de entenderme. Estamos ahí en Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 33, y vamos a comenzar leyendo el versículo 17. Dice de esta manera. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mis hermanos, el mismo concilio que había mandado a Pedro y a Juan a que callasen y ya no hablasen acerca del nombre de Jesús, no solamente detestaban sus enseñanzas, sino también las sanidades que habían hecho ellos en el nombre de Jesús. Pero dice que ahora el sumo sacerdote, miren, los hombres religiosos, ¿y quién más? Y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Después de haber hecho ¿qué? Versículo 14 y el 16. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Por qué? Porque estaba habiendo un crecimiento de creyentes. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Miren lo que causaba el celo en estos hombres. Las sanidades que estaban haciendo los apóstoles, y el número de creyentes estaba aumentando. Ellos se enrabiaron y se habían sentido celosos. Estaban enfurecidos ellos por lo que estaba sucediendo ahí en Jerusalén. El versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Hasta qué punto llegaron estos hombres? Hasta arrestarlos y echándoles en donde, en la cárcel pública. Otra vez estos hombres habían actuado en contra de los
apóstoles. ¿Recuerdan Hechos 4, versículo 18 al 21? Vamos ahí. Hechos 4, 18 al 21. Dice, y llamándolos, les intimidaron. ¿Recuerdan? Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos dicen, es mucho mejor obedecer a Dios que a ustedes, que a los hombres, están diciendo ellos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dicen ellos. Ellos han sido testigos de qué? De la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dicen, porque no podemos dejar de callar, de decir lo que hemos visto y oído. Es imposible que nosotros callemos de quién hemos creído, a quién hemos visto, a quién hemos visto resucitar de entre los muertos. No podemos dejar de decir y testificar de Cristo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? 40 años. ¿Acerca de quién? Del hombre cojo. Y por esta razón es que ellos habían actuado en contra de los apóstoles, porque estaban haciendo sanidades. Así que ellos no solamente detestaban, mis amados, que ellos hablasen de Cristo, sino aún también porque ellos estaban haciendo muchas sanidades y muchos eran libertados, sanados, y ellos se habían llenado de celo. Ellos aquí vinieron a intimidar a los apóstoles, pero mis amados, la intimidación nunca podrá ponerle un freno a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ellos trataron de intimidarlos, de hacer toda clase de maldad, pero nunca pudieron ponerle freno al avance del Evangelio. El Evangelio es la única manera tan misteriosa, mis amados, de cómo es que Dios salva a los pecadores. Y si Dios lo ha establecido de esa manera, nada ni nadie podrá parar nuestro anuncio. Nada ni nadie podrá ponerle freno al anuncio, a la predicación del Evangelio. Los apóstoles llegaron a ser ¿qué? Encarcelados. Esto es lo que la iglesia primitiva sufría por el Evangelio. Estaban disponiendo sus propias vidas al martirio por su Señor. Para ellos no había peros. Para ellos no había opción, mis amados. Ellos estaban disponiendo sus vidas al martirio, a la persecución, a ser encarcelados, porque ellos no dejaban de decir lo que habían visto y oído. Dijeron, no podemos, de ninguna manera, no importa qué sea lo que nos hagan, nunca podremos, nunca dejaremos de predicar de nuestro Señor. Y la iglesia de hoy día no sufre porque no se aferra al Evangelio verdadero. Lo que predican y presentan es un evangelio diferente. Ya no se predica sobre el arrepentimiento, el pecado, el infierno, ni mucho menos la santidad. Y mucho menos del Cristo bíblico. Han reducido el estándar de la santidad de Dios al nivel del hombre. Quieren hacer ver a Dios como si Él fuese hombre como tú y como yo. Y no es así. Todo mensaje que no sea el evangelio bíblico, mis amados, es maldito. Y también los que los anuncian. Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9 dice lo siguiente. Estoy
maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Dice Pablo, estoy sorprendido. Y el contexto, recuerdan, ya hemos estudiado esta carta. Está hablando de que ellos habían seguido a los judíos, que ellos habían añadido a la salvación, a lo que Cristo ha hecho, las obras de la ley. Porque los judíos decían, no es posible que podamos ser salvos solamente por fe, por haber creído en Cristo, sino que ellos también decían, deben de también ustedes ser obedientes a las obras de la ley. Y Pablo dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy en shock de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y él dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo, hay algunos que os perturban, eran los judaizantes. Y hoy en día, como hemos hablado, hay mucho judaizante, mucho hispano que se ha vuelto judaizante y quieren seguir practicando solamente unas obras de la ley, pero no pueden cumplir toda la ley, mis amados. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, miren lo que dice Pablo, dice, si yo y los demás apóstoles, o si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, sea anatema, dice Pablo, sea maldito, que una maldición venga sobre él. Él dice, él sabe que él también puede errar, él se puede equivocar. Y él dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare, nos anuncian, nos comparten, nos predican otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente, evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuántas religiones predican un mensaje diferente? Que no habla de Cristo, no te dice arrepiéntete y cree en Cristo para la salvación de tu alma. Si escuchamos un mensaje que no incluya a Cristo, el arrepentimiento y el infierno, y después la gracia de Dios, el evangelio, es un mensaje anatema. Y no solamente el mensaje, sino también el mensajero es un anatema, un maldito. Es lo que Pablo dice. Regresamos a Hechos 5, versículos 18 y 19. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19 al 20 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. A pesar de la oposición, el Señor, mis amados, seguía favoreciendo a su iglesia y aquí intervino para que la persecución no pudiera detener el testimonio público de Cristo dado por los apóstoles. Aquí vemos que el Señor seguía favoreciendo a su iglesia, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban siendo obedientes. Ellos dijeron, no podemos dejar de testificar de Cristo. Y el Señor miró eso, como ellos son obedientes a mí, están haciendo mi voluntad. Y ellos ciertamente quieren agradarme a mí y no a estos hombres. Amados, el Señor, cuando somos obedientes, muestra su favor para con nosotros.
Pero recuerden que si somos desobedientes, el Señor también nos puede disciplinar. No echar al infierno, nos puede disciplinar porque nos ama. Eso es algo que debemos de recordar. Las puertas de la prisión no eran competencia para el poder de Dios, ni tampoco las amenazas ni la intimidación de un concilio espiritual religioso sin poder omnipotente como el de Dios. Estos hombres quizás tenían mucha autoridad, mucho poder, sus palabras valían más que otras personas, pero el poder de ellos no se podía comparar al poder omnipotente del Dios Todopoderoso. El Señor envió a un ángel. ¿Para qué? Para que él abriese las puertas de la cárcel. Y dice, y sacándolos, el ángel mismo los sacó a ellos. Pero ¿qué les dice después? Versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí no vemos que él les dijo, quedaos aquí, quédense aquí, para que no les pase nada. El ángel les dijo, id, vayan, yendo. Aquí vemos que él les da una orden. Los saca de la cárcel y les ordena que vayan al templo con un propósito, para hacer lo mismo por lo que habían sido arrestados. Esto es algo chocante para la mente humana, mis hermanos. Decir que el ángel de Dios les ordena a estos hombres, a los apóstoles, que hagan otra vez lo que los llevó a la cárcel, suena como algo ilógico, sin sentido. Habían sido arrestados, ¿por qué? Porque estaban predicando, haciendo sanidades en el nombre de Jesús. Eso fue lo que los llevó a la cárcel. Ellos no hicieron nada mal, no cometieron ningún crimen, sino solamente estaban predicando de Cristo y haciendo sanidades y estaban libertando ¿a qué? A endemoniados, a esos que eran atormentados por espíritus. Era algo bueno que estaban haciendo ellos. Pero él les dice, vayan, id, puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mis amados, esto no es ser rebelde, sino obediente. El obedecer a la verdad no es rebeldía. Y hay muchos pastores que si te apegas mucho o completamente a lo que la palabra de Dios te dice y ellos pues no se apegan mucho a la verdad, te tienen como rebelde. Muchos se oponen a estas verdades bíblicas. Mis amados, obedecer a la palabra, a la voluntad de Dios no es rebeldía. Cuando alguien venga y te diga a ti, tú eres rebelde porque no te sometes a mi autoridad, pero te sometes más bien a la autoridad de Dios, no los escuches. Tú debes de someterte a las verdades de la Biblia, a lo que Dios ha establecido, no el hombre. Y por eso muchos dejan iglesias, porque se practica o se enseñan cosas que no son bíblicas. Es mejor huir que ser contaminados con tales blasfemias, con enseñanzas que no son bíblicas, métodos, prácticas de una cultura evangélica que no es bíblica, mis amados, es algo peligroso. Es mejor huir de todo eso, es mejor obedecer al Señor, agradar a Dios que a los hombres. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio hace que el mismo infierno se levante contra los siervos del Señor. Esto es lo que ocurre cuando se predica el Evangelio verdadero. Pedro predicó acerca de qué. Él dijo, Cristo los ama. Abran en su corazón al Señor. Él dijo, arrepentíos. Él los llamó al arrepentimiento. Cristo predicó acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista, los profetas,
Todos en la Biblia hablaron de esta manera. Un mensaje, mis amados, que no apetece a muchos. El ángel les dice que vayan para anunciar todas las palabras de esta vida, es lo que dice él ahí. ¿Qué es esa vida, mis hermanos? ¿A qué se refiere el ángel cuando dice ahí en el versículo 20? Y dispuestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. De Cristo mismo. La vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 10:11 dice lo siguiente. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. Cristo dice, yo pongo mi vida en la cruz del Calvario. No es que alguien me esté forzando a hacerlo, yo la pongo y yo vuelvo a tomarla, porque Él es Dios. De su propia voluntad, sin quejarse, sin renegar en contra del Padre, Cristo puso su vida como un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Dice, nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice Jesús. Sino que yo de mí mismo la pongo. ¿De qué manera? En una manera servil, en servicio, para salvar ¿a quién? A pecadores. Cristo de esa manera vino a servirnos, mis amados. Él vino a servir, no a ser servido, ¿recuerdan? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que aquí vemos que Cristo habla de que Él es la vida, que Él puso su vida en servicio, ¿para qué? Para salvar a pecadores. Ahora Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo mismo dijo estas palabras. Y esta es la vida eterna. Dice que conozcan al único Dios verdadero y a quién más. Y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo es la vida eterna. En Él tenemos vida y a eso se refiere el ángel. Vayan, salgan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Mis hermanos, por un lado tenemos a los del concilio diciéndoles a los apóstoles que ya no hablen acerca de Jesús, pero por el otro lado tenemos a un ángel enviado por Dios mismo diciéndoles, vayan, salgan, anuncien acerca de Cristo. Este fue un mandato hecho por Cristo mismo en Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Miren lo que dijo Cristo. Y será predicado este evangelio. Cristo está diciendo esto con firmeza, con certeza, y estaba ya decretado por sus mismos labios, por Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo no dijo, quizás será predicado. Él dice, y será. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No solamente en partes del mundo, dice en todo el mundo. Y después de esto, dice él, vendrá el fin. Mis hermanos, no sé si han notado, pero el evangelio se está anunciando de muchas maneras. A través de estos medios, de los teléfonos, el evangelio se está expandiendo, esparciendo, está regando mucho más. Quizás en los últimos 5 años, 10 años, Dios, mis amados, permite que los celulares y las transmisiones en vivo sean útiles. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado y escuchado en todo el mundo. Se dice que esto es lo que se ve aún mucho más ahora en las redes sociales. El evangelio. Miré una publicación, dicen que esto es lo que se escucha más. ¿Eso es algo bueno o malo? Es algo bueno. Pero cuando Cristo dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, ¿estamos listos para ese fin, mis amados? ¿Estamos listos para el regreso de nuestro Señor? Pues todavía estamos atesorando las cosas de este mundo, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. ¿En verdad estamos esperando al Señor? ¿Estamos esperando al novio, como la novia esperando a su prometido? Debemos, porque el Señor viene. Y como dije, el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Entonces, vendrá el fin. Así que, como dije, por un lado tenemos a los del concilio diciéndoles a los apóstoles, ya no hablen acerca de Jesús, pero por el otro lado al ángel enviado por Dios mismo y les dice, id. Y la palabra id significa yendo, no solamente vayan una sola vez o cuando quieran, es yendo. Yendo en todo momento. Regresemos a Hechos 5. Versículo 21. Así que ahí vemos el mandato del ángel para los apóstoles, pero ahora dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahí vemos que ellos fueron obedientes a lo que el ángel les dijo. Dice que de mañana ellos entraron al templo y enseñaban. Los apóstoles obedecieron a la orden del ángel y fueron de mañana para hacer lo que él les había mandado. Y sigue diciendo ahí el 21. Dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Pero qué creen? Versículo 22 y 23 dice, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Aquí ellos se llevaron una sorpresa al enterarse que ya no estaban en la celda los apóstoles. ¿Por qué ya no estaban en la celda? El ángel los sacó. El ángel abrió la puerta de la celda, de la cárcel, y salieron.
Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes había ahí, no? Mucho hombre religioso con autoridad, respetados por el pueblo, dudaban en que vendría a parar aquello. Ellos, mis amados, al momento de haber escuchado lo que había sucedido, que ya no estaban dentro de la cárcel, ellos dudaron que el conflicto entre ellos, los apóstoles, y las enseñanzas de los apóstoles tendría un fin. Ellos quizá dijeron, esto no va a parar. Los amenazamos, les dijimos que ya no hablasen acerca del nombre de Jesús, que pararan de hacer todo esto, pero ellos siguen haciéndolo. Incluso los metimos a la cárcel y no sabemos cómo es que está puesta toda la seguridad y los guardas están afuera en pie a las puertas y ya no están ahí. Tenían razón. Esto no iba a tener un fin. Y mis amados, no quiero sonar como un místico, pero quizá Dios les hizo sentir que esto nunca iba a parar. Quizás al ver lo que ellos eran hombres con autoridad. Y quizás habían ellos hecho esto antes en contra de alguien más, predicando o enseñando otras cosas, y frenaron todo eso, pero aquí no fue el caso. Una y otra vez, los apóstoles salían a predicar, a hacer milagros, y no había nada que los deteniera. Y por eso es que dice ahí, dudaban en que vendría a parar aquello. Mis amados, por casi 1995 años, el mundo, las sectas, los gobiernos y Satanás mismo han querido ponerle un alto, un fin al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso las religiones. Pero no han podido. Por tantos años han querido ponerle freno al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados, eso ha hecho que recobre más fuerza. El Señor ha levantado más obreros, más siervos, más predicadores, evangelistas. Este mensaje ha estremecido, perturbado, trastornado y disgustado al mundo entero por siglos. Vamos a Hechos 17. Hechos capítulo 17. Versículos 6 al 9. Hechos 17, versículos 6 al 9. Aquí el contexto es sobre el alboroto en Tesalónica. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Aquí vemos que hubo un alboroto por lo mismo, por causa del evangelio. Dice, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos dicen que Jasón y los demás hermanos eran quienes estaban trastornando el mundo entero, no solamente en Tesalónica. Dicen, todos están siendo trastornados por este mensaje que ellos traen, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Como dije, este contexto relata el alboroto en Tesalónica, causado por la predicación de Pablo y sus compañeros de milicia, quienes fueron acusados de trastornar el orden establecido y proclamar a otro rey, Jesús, lo cual era una amenaza para ¿quién? Para el César. Es lo que dice ahí el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos
contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. El César en la época de la iglesia primitiva representaba la autoridad imperial romana, siendo un título que denotaba poder supremo y su influencia fue crucial. Desde establecer el marco político que permitió la expansión del cristianismo hasta ser la fuente de persecución, especialmente bajo emperadores con aspiraciones divinas por la negativa cristiana o adorarlo como Dios, marcado un conflicto central con la afirmación Jesús es el Señor frente a César es el Señor. Era como una competencia. Para muchos el César era pues el Señor para ellos. Pero cuando vino Pablo y los hermanos hablando acerca de otro rey, de Jesús, esto causó trastorno a los oyentes, como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber otro rey aparte del César? Ahora Jesús, aquel que fue crucificado en una cruz, ¿es un rey? Ellos decían como están locos quizás. Solamente el rey es César y no Jesús. El decir que había otro rey aparte del César era algo chocante y no aceptable. Por eso es que ellos dicen, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Han venido a nuestra ciudad a predicar acerca de otro rey aparte del César. Esto causó alboroto. Y eso no era aceptable. Regresemos a Hechos 5. Estamos en el versículo 24, 25. Hechos 5, 25. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan ¿a quién? Al pueblo. Aquí vino como, digamos, un chismoso, ¿no? Aquí vino alguien con el chisme, con la noticia que los hombres a quienes habían puesto en la cárcel estaban en el templo enseñando al pueblo. Aquí vemos que ellos estaban haciendo o desobedeciendo al sumo sacerdote y al concilio. Los apóstoles otra vez estaban en el templo enseñando al pueblo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. El jefe de la guardia y los alguaciles trajeron de regreso a los apóstoles sin usar violencia. ¿Podían? Sí podían usar violencia, pero se detuvieron porque tenían miedo de ser apedreados por el mismo pueblo. O sea, quizás su autoridad y lo que ellos podían hacer tenía su límite. Había un límite. Así que los trajeron de regreso sin usar violencia por la razón que estaban limitados por el miedo basado en la aprobación popular de los discípulos. Las autoridades civiles a menudo usaban la violencia contra el pueblo, mis amados. Era un tipo como opresores, como que oprimían al mismo pueblo ellos. Pero no se atrevieron a usar violencia, sino que vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote otra vez les preguntó, este hombre creo que quiere ser más anunciado que Jesús, ¿no? El sumo sacerdote, una y otra vez. El sumo sacerdote siempre estaba ahí presente. Dice el versículo 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre.
Aquí están tratando de intimidar otra vez a los apóstoles, otra vez con una pregunta autoritativa que valía nada ante la voluntad de Dios. Ellos pensaban que los apóstoles iban a obedecerlos a ellos. Una y otra vez les querían poner freno a sus enseñanzas. Y aquí les pregunta a él, les dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Ya les habíamos amenazado, ya les dijimos que no lo hagan y volvieron a hacerlo. ¿Por qué? Sigue diciendo ahí, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Después los hace responsables de haber llenado toda la ciudad de Jerusalén con el evangelio. ¿Eran responsables ellos, los apóstoles, de haber llenado a Jerusalén con su doctrina? Sí, eran responsables porque ellos eran quienes estaban predicando, estaban enseñando al pueblo. Aquí se había cumplido lo dicho por Cristo en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo siendo Dios, siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, Él ya había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén. Después de que Él resucitó, les dijo esto. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a anunciar, no solamente van a anunciar de mi testimonio, sino que ustedes van a ser también testigos de mis padecimientos. Cuando comiencen a predicar el evangelio, serán perseguidos, vituperados, encarcelados y puestos a muerte. A eso se refiere Cristo cuando dice, y seréis mis testigos, no solamente testigos oculares, o solamente van a anunciar mi nombre, sino que también van a padecer por causa de mi nombre. Y aquí vemos que ahora sí, pues, el sumo sacerdote les dice a ellos que ahora ellos habían llenado a Jerusalén de toda su doctrina, y si era cierto. Era verdad. Y los culpa a ellos por haber hecho eso. Ellos obedecieron más bien a su Señor más que a los hombres. Y debían hacer esto, llenar el mundo entero con el evangelio. Y siguen diciendo ahí, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿La sangre de quién? De Jesús. Ahora ellos no solamente los hacen responsables de haber llenado a Jerusalén con su doctrina, sino que ahora también los hacen responsables de inculparlos de la muerte de Cristo. Pregunta, ¿eran estos hombres y el pueblo responsables de la muerte de Cristo? La niña dice que sí. Sí eran culpables. Por supuesto que sí. El concilio le había pagado a Judas Iscariote ¿para qué? Para que él entregase a Cristo. Ellos le pagaron a Judas para que les dijera en dónde estaba Jesús, para ir a arrestarlo. Pero a pesar de haber hecho esto, también lo anunciaron en público ante Pilato. Todo el pueblo lo dijo. Vamos a Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 24 al 26. Mateo 27, versículo 24 al 26. Aquí está pues Jesús siendo sentenciado a muerte. Dice el 24.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, de Jesús, allá vosotros. Él dijo: no quiero tener nada que ver con la muerte de este justo. Allá ustedes, hagan lo que quieran. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, al decir esto, estaban aceptando su responsabilidad, su culpabilidad. ¿De qué? De la muerte de Jesús. Pilato dijo: me lavo las manos, allá ustedes. Y ellos aquí, con arrogancia, con tanta altivez, con odio hacia Jesús, mis amados, responden de esta manera: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no solamente se atrevieron a culparse ellos mismos, sino que aún a sus hijos. Esto es como egoísmo puro, egoísmo diabólico. A no solamente ellos decir nosotros somos culpables, sino también nuestros hijos son culpables de la muerte de Cristo. Entonces, pregunta: ¿esos hombres eran responsables de la muerte de Cristo? Ellos mismos lo confesaron. Eran culpables. Sí, sabemos que bien Dios había ya orquestado la crucifixión de Cristo y debía morir por pecadores. Cristo fue y puso su vida al servicio para nosotros, para ser salvos, pero ellos también fueron responsables. Ellos dijeron: queremos a Jesucristo crucificado y a Barrabás libre. Ellos son responsables, aunque todo fue orquestado por Dios. Dios no es, mis amados, el culpable de la muerte de Cristo. Fueron estos hombres malvados. Es algo que debemos de entender. No sabemos cómo nuestra mente tan limitada puede entender esto, pero así es. Dios lo planificó. Cristo dijo: yo iré a la cruz a morir por pecadores, pero estos hombres eran responsables. La Biblia lo dice. Estos hombres religiosos querían matar a Jesús, lo persiguieron, lo odiaron. Ahí se estaba mostrando su pecado, su maldad hacia el justo. Aquí tanto judíos y gentiles dijeron: nosotros queremos ver a tal Jesús crucificado, por ende seremos culpables. Pero ahora aquí en Hechos 5, versículo 28, no quieren aceptar su culpabilidad de haber crucificado a Cristo. Y la primera vez que Pedro los inculpa fue en Hechos 2, versículo 36 al 37. Hechos 2, versículo 36 al 37. En el primer discurso de Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Él dice: toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos que Pedro inculpa a toda la casa de Israel ¿de qué? De la crucifixión de Cristo, de su muerte. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos primeramente Pedro inculpa a toda la casa de Israel de la muerte de Cristo, y ellos fueron compungidos en sus corazones, aceptaron su culpabilidad y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos creído,
Y Pedro dice, sean bautizados, cada uno de vosotros, y después van a recibir el don del Espíritu Santo. Miren cómo es que funciona el evangelismo, mis amados. Primeramente tenemos que hacerles ver al hombre pecador que él es culpable ante los ojos de Dios, merece infierno, y presentar el evangelio. Arrepiéntete, cree en Cristo. Pero aquí vemos que estos hombres eran culpables y ahora no quieren aceptar su culpabilidad. Esto que dice ahí en el versículo 28 de Hechos 5. Al final, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Eran culpables. Versículo 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, ¿qué? Matasteis, dice, colgándole en un madero. El Dios de nuestros padres levantó, resucitó a Jesús, a quien vosotros mataron y lo colgaron en un madero. Aquí Pedro los inculpa otra vez. Pero primeramente él le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me perdona sumo sacerdote y todo el concilio, los saduceos, pero es necesario obedecer a Dios más que a ustedes. Y por esa razón los inculpo de su pecado, de su maldad. Ustedes ciertamente mataron y colgaron al Cristo en un madero. ¿Se imaginan la cara de rabia de estos hombres al escuchar todo esto? Me imagino que se quedaban callados. Al momento de Pedro echarles en cara su pecado, ¿qué podían decir? Como se dice en inglés, the truth hurts. La verdad duele. Me imagino que ellos estaban airados, mostrando odio, quizás las cejas caídas, mirando a estos hombres, a Pedro y a los apóstoles, diciendo, no van a obedecernos. Quizás diciendo, malditos. Imagínense esa escena solamente. ¿Cómo estaba pasando todo esto? Pedro les dice, ustedes lo mataron, pero el Dios de nuestros padres lo exaltó, resucitándolo de entre los muertos, como el príncipe de paz, como lo dice en Isaías 9:6, y el Salvador del mundo. Cristo fue exitoso. Versículo 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora Pedro muestra la gracia de Dios hacia ellos cuando dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Miren el orden de Pedro, cómo es que él está quizás hablándoles a esos hombres, evangelizándolos. Los inculpa de su pecado y después muestra su gracia, diciéndoles estas palabras para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mis amados, el Evangelio confrontó su pecado y por esa razón lo detestaron. Pedro era un hombre ferviente, con mucho valor, pero en Cristo.
Voy a leer aquí una parte de este libro que tengo aquí, Evangelismo en la actualidad. Dice, el Calvario proveyó la satisfacción más solemne e impotente del odio de Dios hacia el pecador que el tiempo o la eternidad puedan mostrar jamás. ¿Y piensas tú que el Evangelio es magnificado o que Dios es glorificado yendo hacia los mundanos y diciéndoles que pueden ser salvos en este momento con tan solo aceptar a Cristo como su Salvador personal? Mientras siguen apegados a sus ídolos y a sus corazones, ¿aún aman el pecado? Si hago tal cosa, les miento. Pervierto el Evangelio, insulto a Cristo y convierto la gracia de Dios en libertinaje. Al momento de decir, mira, Cristo te ama, acéptalo en tu corazón, mis amados, estamos pervirtiendo el Evangelio. Vemos aquí que Pedro dijo esto. Pedro los inculpó. Él les dijo, ustedes mataron a Cristo. Ustedes lo colgaron en un madero. Es necesario, mis amados, al momento de presentar, antes de presentar el Evangelio, confrontar al pecador con la ley de Dios. Y decirle, tú has quebrantado parte de los 10 mandamientos, eres culpable. Podemos nosotros pervertir el Evangelio de Jesucristo fácilmente sin darnos cuenta y presentar un Evangelio distorsionado, adulterado. Y vamos a llevar a personas a pensar que Cristo los ama y van a vivir una vida en libertinaje. Viviendo como ellos quieran, diciendo como quiera, Cristo me ama, Dios me ama, puedo vivir como quiera. Eso es un no. De ninguna manera. Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Miren lo que dice el versículo 33, es el último que vamos a estar leyendo el día de hoy, aparte de Éxodo 1:12. Dice, ellos oyendo esto, me imagino todo esto, se pusieron alegres y los querían abrazar. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ellos llegaron a enfurecerse más, mis amados, y querían matarlos. Querían matarlos. Ellos no actuaron en arrepentimiento y fe, como cuando Pedro los inculpó en Hechos 2, 36 al 37. Ellos sí dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí vemos que esos hombres actuaron de una manera diferente. Una manera arrogante, pecaminosa. Se enfurecieron y querían matarlos. En el capítulo anterior y en este vemos que los del concilio estaban molestos cuando Pedro sanó al hombre cojo, ¿recuerdan? Pero esto ha escalado a un nivel más serio. Ellos ahora deseaban matar a esos hombres por predicar de Cristo y hacer muchos milagros, señales y prodigios. Se fueron de amenazarlos, intimidarlos, después llegaron a arrestarlos, echarlos a la cárcel y ahora han llegado hasta un punto, mis amados, tan severo, tan crucial, tan maléfico que ellos deseaban matarlo. Miren hasta dónde nos puede llevar el odio. Y digo, no nos puede porque todavía somos humanos. Ellos conocían la ley, pero no eran salvos. Eran los hombres que guiaban al pueblo de Israel y todavía sentían un deseo tan intenso, tan inmenso, tan profundo de matar a los apóstoles por haber llenado
a Jerusalén de su doctrina y predicar de Cristo. Mis hermanos, ¿saben cuál es la petición de los cristianos perseguidos en África? Y no es que la persecución termine, sino que el Señor los ayude a perseverar en medio de ella. Ellos no están orando y le piden a Dios, Señor, mira, sácanos de la persecución, que acabe todo esto. Ellos piden, Señor, ayúdanos a perseverar en medio de la persecución. Nuestro hermano Carlos leyó Salmo 71. Y cuando él estaba leyendo esto, me recordó a esta porción del sermón. Salmo 71, versículo 15. Dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, dice el salmista. Yo creo que los hermanos en África, en Nigeria, que son perseguidos, mis amados, ellos siguen publicando la justicia del Señor en medio de la persecución. Quizás ellos siguen predicando de Cristo, de sus hechos, como dice aquí, y tus hechos de salvación todo el día. Los apóstoles hacían lo mismo. Sus bocas publicaban la justicia de Cristo, la justicia de Dios en Cristo. Ahora versículo 20 y 21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, ¿volverás a darme qué? Vida. Y en Salmo 71, versos 20 y 21. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. El Señor permitió que los apóstoles fueran angustiados, pasaran por muchos males. Sí. Pero dice ahí, volverás a darme vida. Ellos hallaban consuelo en Cristo. Versículo 21. Perdón, ahí lo que sigue del 20. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás ¿a qué? A consolarme. Tanto los hermanos en África, en Nigeria, mis amados, que padecen persecución, y los hermanos ahí en Hechos, quizás sentían lo mismo, que el Señor iba a aumentar la grandeza de ellos en Cristo y el Señor iba a volverlos aquí a consolar. Pasando todo esto. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una enfermedad, un vituperio, una aflicción, le pedimos a Dios que nos quite todo eso. Y casi nunca le pedimos que nos ayude a perseverar en todo eso. A veces queremos que Dios quite todo, pero no le pedimos que nos ayude a perseverar en medio de todo eso. En la aflicción, en enfermedades, vituperios. Y no voy a decir persecución, porque aquí no hay persecución. Pero mis amados, aprendamos a pedirle mucho más, decir, Señor, ayúdame a atravesar todo esto. Hoy miré una publicación que dice, tu ansiedad quiere microondas. Queremos nosotros que Dios nos saque de la aflicción, de los problemas, rápidamente. Tu ansiedad quiere microondas, pero Dios siempre trabaja con agricultura. Dios trabaja pacientemente en nuestras vidas. Y Dios ciertamente está, pues, trabajando con nuestros hermanos perseguidos. Dios estaba trabajando con los apóstoles aquí en Hechos pacientemente. Y ellos eran obedientes a lo que el ángel le había dicho. Id y hablen todas las palabras de esta vida. Sigan anunciando de Cristo. Como cristianos queremos que Dios quite toda aflicción, toda enfermedad rápidamente, pero a veces no va a ser el caso.
Quizás queremos ver a nuestros hijos convertidos, que se entreguen al Señor. Solamente nos queda seguir orando. Y si no recibimos lo que queremos, ¿llegamos a qué? ¿A renegar? ¿Nos decepcionamos con el Señor? Ya no queremos nada con el Señor. Mis amados, miremos el modelo de estos hermanos aquí en Hechos. Fueron amenazados, los quisieron intimidar, fueron arrestados, encarcelados y ahora los quieren matar. Y también sabemos que ahí no va a parar. El ángel del Señor no les dijo, ya no salgan a predicar para que no les pase nada, para que ya no sean perseguidos. Al contrario, el ángel los exhortó a salir y a predicar el único evangelio imparable y detestable por muchos. Aquí no vemos que el ángel fue y les sobó la espalda y les dijo, pobrecitos apóstoles, Pedrito, ven para acá, quédate aquí en esta esquina, ya no salgas por tu bien. Él les dijo, salgan, id y proclamen el nombre de Jesús. ¿Ves? Como cristianos decimos, ¿para qué tanto evangelizar? ¿Para qué tanta reunión? Hermanos, 2 días a la semana no creo que sea mucho. Y a veces se cancela por cosas que no son de gran importancia, sí son, pero no son más importantes que Cristo. Y no lo digo por nadie en particular, lo digo por yo. Llegamos a poner nuestro tiempo para nuestra propia vida y no se la damos al Señor. Y esos hermanos estaban dispuestos a morir. Nuestros hermanos perseguidos en otros países, ellos siguen alabando al Señor en medio de la persecución, cuando sus edificios son derrumbados y no queda ni paredes. Y ellos siguen ahí perseverando, alabando al Señor. No sabiendo que sus mujeres pueden ser tomadas, llevadas por esos hombres malvados y ser violadas. Ellos prefieren agradar a su Señor en una adoración humilde, sincera, permaneciendo firmes en su fe, poniendo sus vidas al martirio para ser puestos por muerte por causa de Cristo. Aunque conflictivo debemos predicar, aunque detestado debemos predicar de Cristo. Aunque no haya ganas debemos de predicar, aunque cansados debemos de predicar. ¿Qué era lo que la opresión de la persecución causaba? Que el evangelio avance y los creyentes, lo cual son la descendencia de Abraham, sean tan numerosos como las estrellas. Dios permitió toda persecución que podemos ver en la Biblia para el avance del evangelio. Dios permitió todo esto. Y este evangelio será predicado, dijo Cristo. No importando las circunstancias, no importando los problemas, la persecución, el vituperio, el encarcelamiento, será predicado, dijo Cristo. ¿Qué fue lo que causó la opresión de Faraón sobre los hijos de Israel? Vamos a Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que sucedía.
Éxodo 1, versículo 12. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se reducían, se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Miren lo que estaba pasando aquí. La aflicción de los israelitas en Egipto, perdón. Los egipcios traían opresión, los oprimían, pero ¿qué causaba todo esto? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios permitió esto, la esclavitud de su pueblo en Egipto. Dios lo permitió. Pero aquí vemos que la opresión hacía que ellos se multiplicaran y crecieran mucho más en números. Y aún siendo ellos esclavos, los egipcios les temían a los hijos de Israel. Lo mismo temían esos hombres religiosos aquí en Hechos. Les temían a los apóstoles y al evangelio. Le temían a sus enseñanzas, que siguieran enseñando acerca de Cristo y haciendo milagros, prodigios. Temían a todo esto. Pero todo esto lo que iba a hacer es que muchos otros iban a creer y se iban a multiplicar en discípulos del Señor. Más creyentes. El comienzo fue ¿qué? 12. ¿Y cuándo se convirtieron cuando Pedro predicó su primer discurso? Más de 3,000. Lo mismo que pasó ahí en Egipto, pasó al momento de cuando ellos comenzaron a predicar el evangelio. Multiplicación de creyentes. Mis amados, Dios utiliza la opresión, la aflicción y la persecución para su gloria, para así después moldear y hacernos más fuertes en Cristo. Yo creo que nuestros hermanos, los apóstoles, fueron más fuertes. Su fe creció mucho más y el Señor los fortaleció al ver cuántos se convertían a Cristo. Ellos disponían, como dije, sus vidas al servicio del Señor, al servicio de la obra, para el avance del reino, para la gloria del hombre, de Dios. Y ellos siempre preferían agradar a Dios que a los hombres, para que Dios fuese exaltado. Y los pecadores creyesen en Cristo y fueran salvos. Así que aquí podemos ver, mis amados, un evangelio imparable, pero detestado. Un evangelio que le querían poner freno, pero había éxito en el evangelio. Muchos creían, se convertían, pero otros lo detestaban. Hasta el punto que estos hombres llegaron a querer a matar a los apóstoles. Las consecuencias de ser cristiano no es que tú vas a ser un emperador, un empresario, alguien exitoso. Es que personas te van a odiar por causa de Cristo. Esas son las consecuencias y son consecuencias santas. Privilegios santos. Eso es lo que conlleva todo esto. Recuerden, mis amados, que el evangelio nunca podrá ser frenado. Detestado por muchos, al momento de predicarlo, ciertamente sí. Pero que eso no nos detenga. Sigamos hacia adelante en Cristo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu evangelio, oh Dios, y por Cristo.
Señor, gracias, Padre, porque hemos mirado, Señor, a través de las Escrituras, Señor, que pues no